Des sommes d'argent relativement importantes qui nous ont nous-mêmes surpris ont été découvertes en 3 endroits jusqu'à présent. À un endroit, on a découvert 600 000 € au domicile d'une personne suspectée, 600 000 € en liquide. Un autre endroit, on a découvert 150 000 € dans un appartement appartenant à un ou une députée européenne. Et à un autre endroit, dans un hôtel bruxellois, on a trouvé une valise remplie d'argent. Alors la somme exacte qui était dans cette valise n'est pas encore connue parce que les billets sont en cours d'expertise scientifique pour y découvrir d'éventuelles traces. There will be no impunity, there will be no sweeping under the carpet. Our internal investigation will look at what has happened and how our systems can be made more watertight. Our house is on the side of the law. Είναι αθώα και δεν την είχε ανάγκη το Κατάρ για να τη δωροδοκίσει. Τίποτα δεν μπορούσε να προσφέρει στο Κατάρ. Και για τα χρήματα αυτά θα ήθελα πάρα πολύ να σας απαντήσω, αλλά με δεσμεύουν οι συνάδελφοί μου στις Βρυξέλλες νομικοί δικηγόροι που μου λένε ότι αν πω κάτι σχετικά με το ερώτημα που μου θέσατε θα παραβιάσω το απόρριτο της προδικασίας και αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα. It was an overwhelming majority. I think out of 630 people, a single one did not want to strip her of this position. So it's a clear sign that no one in the parliament accepts these kinds of corrupt behavior. No one thinks that she should represent our institution as vice president any longer. Je pense que c'est pas suffisant. Je suis toujours surprise qu'elle n'ait pas décidé d'elle-même de se retirer de ce poste de vice-président, ni même de démissionner de son mandat d'eurodéputé. Je pense qu'au vu de l'ampleur du scandale de corruption, c'est la moindre des choses que l'on puisse attendre d'elle. Allí los testimonios, nos metemos ya mismo en el tema. Alejandra, a ver, lo habías anticipado esta cuestión, Qatargate es el título, pero hay mucho para desarrollar y analizar. Sí, la verdad es mucho para desarrollar porque lo que se involucra principalmente es cómo los parlamentarios europeos, muchos de ellos, la mayoría pertenecientes al Partido Socialista, recibieron sobornos para mejorar la imagen de Qatar en el mundo, alabar no la monarquía, es decir, no es decir, bueno, la monarquía no viola los derechos humanos, sino decir, se ha avanzado en el último tiempo en derechos humanos sobre Qatar. Y yo creo que trae varios recuerdos. Por ejemplo, veía hace unos años como en CNN decía, por ejemplo, los derechos que ha logrado por ejemplo, las mujeres saudíes en el último tiempo. Hay mucho dinero que corre dentro de las petromonarquías, justamente del Golfo, hacia canales europeos u occidentales, también estadounidenses, y que están ocultos, y que eso de alguna manera demuestra esa gran hipocresía occidental en criticar de la boca para afuera, quizás los derechos humanos, la violación de derechos humanos que efectivamente se produce, y por otro lado tratar de menguar un poco los discursos adentro del Parlamento Europeo, bueno, con lo peor, recibiendo miles de millones de dólares en total. Bueno, hablamos por ejemplo de que Eva Kaili, esta vicepresidenta del Parlamento Europeo, fue captada infraganti, en realidad su padre, con un bolso de dinero. Después hablamos de otros eurodiputados a los cuales se le descubrieron, por ejemplo, 600.000 euros. O sea, estamos hablando de un monto importante. Y bueno, la verdad, esto queda en el centro del debate por la amplitud que tiene de los sobornos, ¿no? Augusto. Sí, hay una discusión que se está dando hacia adentro de la Unión Europea, de su estructura, de la burocracia europea, que tiene que ver con los lobbies. Claro. ¿Sí? Algo que en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, es legal, ¿no? Tienen como una suerte de padrón de inscripción donde van y hacen lobby. En la Unión Europea no necesariamente, y se detectó 12.412 lobistas registrados por la Eurocámara. O sea, tienen un formato de registro. Lo que no tienen los eurodiputados es que es como una suerte de registro voluntario. O sea, los eurodiputados no tienen por qué dar cuenta de con quién se reúnen ni para... no tienen que blanquear ni reuniones, ni nombres, ni apellidos de quienes están generando este lobby. Exactamente. ¿No? Hay como figuras muy vagas, digamos, empresas, asociaciones comerciales, entidades, oficinas o redes, etcétera. O sea, tienen como una figura legal, y hay una que son los grupos de amigos. Claro. Y se armó hace un par de años el grupo de amigos de Qatar, ¿no? Y en ese marco se realizaron muchas reuniones. A partir de 2021 hubo
346 eurodiputados, casi más de la mitad de los eurodiputados, que no informaron el encuentro con diferentes lobistas. Un lobista es un tipo que va y que pide apoyo a cambio de dinero, tal vez, para defender determinados intereses. Intereses de una empresa, de un grupo, de un tercero, de un país o de lo que sea, digamos. Y eso se está poniendo en discusión ahora en la Unión Europea. Es decir, están teniendo una mirada demasiado laxa para permitir lobbies. Por ejemplo, y ahí es discrecional también, porque entran, por ejemplo, el lobby minero, ¿no? Por decirte un caso, hacer lobby con los eurodiputados, pero no permiten a los activistas ambientales hacer lo mismo con los eurodiputados. Es decir, hay un alineamiento de los eurodiputados con determinados intereses económicos que este caso en particular deja en evidencia a, insisto, ahora está el caso del socialismo griego, pero es la enorme mayoría de los eurodiputados que están involucrados con esta cuestión. Se habla de 20 cabilderos, se le dice 20 negociadores, 20 rosqueros, digamos, por eurodiputado. Es decir, son mucha gente, son miles de personas que van a defender sus propios intereses a cambio de algo con los eurodiputados. Y es un debate interesante. Porque es un lobby que está ahí presente, está como de facto, pero que no termina de estar del todo legalizado. Leticia. Sí, sumar como dato, uno de los imputados, ex eurodiputado italiano, era el titular de una ONG llamada Fight Impunity, o sea, contra la impunidad, ¿no? Como para hacer más alevosa toda esta cuestión. En el caso de él también lo encontraron con 600.000 euros en su casa, porque además también hay que decir esto, ¿no? De la forma más clásica, si se quiere, ¿no? de coimear. Me pensaba en, bueno, cómo puede llegar a afectar esto, porque rompe un poco con esos estereotipos de un Parlamento Europeo siempre, que, digamos, preocupado, de hecho, en el momento incluso de llevar un acuerdo con otros países, el tema del respeto de la no corrupción y demás, ¿no? Lo ponen como uno de los principales temas. Me parece que por un lado se cae, digamos, esa imagen, y por otro incluso también que sean socialdemócratas, ¿no? También me parece que ese es un dato, y cómo esto puede llegar a impactar, por ejemplo, en el caso de Italia, con el caso que contaba. Bueno, ya hay, digamos, los centro y de izquierda, el partido de centro izquierda, el Partido Democrático, preocupados justamente por cómo puede llegar a impactar toda esta causa. Así que, a modo de conclusión, me parece, como dice el dicho un poco, no faltan corruptos, sino lo que faltan es ofertantes, ¿no? Me parece que esto viene a demostrar un poco esa gran frase. Un dato muy cortito, según un Lobby Facts, que es una plataforma, 775 de los 12.000 lobistas son españoles. Pero no ciudadanos, son Telefónica, Santander, son las grandes multinacionales que tienen, pareciera, la puerta giratoria ahí en la Eurocámara. Juan. Perdón. No, digo, sumar también el caso de pensar si puede haber, a partir de este escándalo, y un poco por lo que mencionaba Augusto, bueno, la revelación de otros países y otras empresas. Digo, se sumó Marruecos, al principio hablábamos de Qatar, Marruecos también se suma a la lista. Me pregunto si no hay también otras, no solamente países del Golfo, sino también otros países que, bueno, estén involucrados en este escándalo de corrupción también, y lobby. Agregar también que también hace algunos años hubo un escándalo que involucraba a medios periodísticos de Estados Unidos y de donaciones de Emiratos Árabes Unidos. Evidentemente la trama es mucho mayor a lo que se está conociendo y va a depender de, bueno, quienes se acercan al periodismo independiente y, bueno, y las denuncias que puedan surgir. Porque vemos que hay muchos grupos políticos del establishment que están involucrados, que se empiezan a saber este tipo de situaciones, ¿no? No solamente hablamos de Qatar, hablamos de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, y cómo, por ejemplo, el dato de las empresas, cómo están involucrados los capitales de, por ejemplo, una petrolera nacional catarí, en clubes de fútbol, en distintas compañías y esos capitales de alguna manera también son una forma de negociar con quienes violan derechos humanos, quienes vemos todos los días ser denunciados por las potencias occidentales o los medios hegemónicos, y que por otro lado está toda esta trama muy turbia que financia y protege solamente por una cuestión de dinero a monarquías sanguinarias, ¿no?
Leticia, estamos hablando, bueno, de un dineral, ¿no? Recién decías vos 600.000 euros, pero hay casos que superan justamente estos 600.000 euros y muchos en un bolso directamente, Sí, por sin eso, estar ocultándose de nada. No, de la manera más Tal clásica, cual. ¿no? Que esto también da a pensar cuántas veces o cuántas causas no nos enteramos seguro. directamente, porque era ir a los domicilios justamente de estos eurodiputados o ex eurodiputados y encontrarse con esos miles de euros en sus casas, así que sí me parece que era algo claramente más sistemático, como lo planteaba Sí, de hecho Ale recién. Y el tema Sí. FIFA también, porque a raíz del estallido de este escándalo, justo Claro. en pleno mundial, también se volvió a cuestionar a la FIFA por haber elegido a Qatar, que ya habíamos Sí. hecho un informe de cómo Qatar intenta lavar su imagen de que está mejorando en los derechos humanos a partir del mundial, cómo nuevamente la FIFA fue cuestionada precisamente por haber elegido la sede en Qatar, y que en realidad abre también la discusión de los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos y cómo se negocia con países que violan los derechos humanos. Porque si nos vamos a poner a investigar, la verdad es que inclusive cuando hablábamos de los BRICS que no se le permiten ingresar a Irán, hay muchos países denunciados dentro de los BRICS que supuestamente violan los derechos humanos, y la verdad es que casi todas las organizaciones internacionales están compuestas por países que están acusados por violar los derechos humanos. Es un buen momento para ponerse a discutir los estándares que se utilizan, sobre todo acá en el occidente, para ir juzgando la violación de derechos humanos en el mundo, a cambio, bueno, ahora vemos de alguna recompensa. ¿Augusto? Lo único que voy a decir es que Sí. Marruecos también va a organizar ahora, dentro de poco, si no estoy mal, el Mundial de Clubes. Exacto. Digo, hay toda una Sí, trama bueno, de negocios tal con cual. el fútbol que me parece que hay que prestarle mucha atención. Y lo que venían reivindicando estas eurodiputadas, en este caso Khalil, que fue la que salió el tema, era los derechos laborales. Sí, La claro. mejora en los derechos laborales. Que bueno, ha habido algunos otros voceros argentinos que también han dicho lo mismo en las últimas horas, así que me parece que es algo que se está viendo por todos lados. No solamente Europa, es verdad. Bueno, Leticia, Augusto, Juan, Alejandra, gracias con este equipo.